Bueno, muy bien, muy bien. Muy buenas noches para todos. Para mí es una satisfacción quien les habla, el profesor Atilio Melgarejo. Tengo el honor hoy de presentar en este webinar a dos excelentes, en primer lugar, excelentes personas, por lo que lo conocemos al profesor Horacio Misiones y su hijo Fernando. Fernando estará hablando sobre fracturas en la infancia y luego el profesor Misiones nos estará detallando la pseudoartrosis en los huesos, en el hueso infantil. Para dar inicio, Fernando estará con nosotros y quiero hacer una pequeña acotaciones sobre su formación. Fernando Misiones es residente en el Hospital de Traumatología en el Policlínico de Neuquén, reconocida por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Hizo su curso de especialización en ese lugar durante 4 años. Becario en ortopedia y traumatología infantil del Hospital Juan P. Garrahan durante 2 años. Miembro certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Miembro adherente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil. Y member internacional de la American Academy de Cirugía Ortopédica. Además, miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Fernando, antes que nada, los lauros que te he mencionado, lo más importante es la calidad de persona y te agradecemos desde ya y te dejamos en uso de la palabra para que estés disertando para todos los colegas de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Te escuchamos, Fernando. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por las palabras que decís. Es un honor estar al lado de mi papá dando este webinar. Así que, sin mucho más, vamos a comenzar y vamos a hablar un poco sobre... Lo voy a compartir acá. Eso. Muy bien. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Perfecto. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces sobre casos de fracturas en pacientes pediátricos. La idea es, si alguien tiene alguna duda o alguna acotación, algo para decir, frenar y ir haciendo un intercambio ida y vuelta, ¿sí? Dentro de las fracturas en la edad pediátrica no puedo dejar de nombrar las fracturas alrededor del codo pediátrico, ¿sí? Porque en realidad, si bien el pico de incidencia es entre los 7 y los 8 años y no respeta, es decir, afecta a ambos sexos por igual, sabemos que el 75% de estas fracturas pediátricas ocupan el sector del codo, y de este el 75 al 80% va a ser tratado en forma quirúrgica. Por lo tanto, no podemos dejar de no hablar sobre esto. Si uno habla sobre la anatomía, es decir, la zona supracondilia, tiene un hueso metafisario débil, en donde sus cortezas son delgadas, y cuando el niño cae en hiperextensión del codo, el olecrano lo que hace es penetrar sobre la fosa, concentrar las fuerzas y sobre esa zona fracturarla, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que el 96% de este tipo de fracturas se da en hiperextensión del fragmento. Y otro... Y el 4% restante se da en flexión con un distinto mecanismo de caída. Ya hablando sobre un caso, acá tenemos un caso de una niña de 7 años que se cae de su propia altura y sufre este tipo de fractura, ¿sí? Una fractura de la pared humeral. Esta es una fractura característica de esta edad, en donde es bien fisaria, distal, ¿sí? Multidireccional, por lo tanto uno lo puede decir que es una Berland tipo 4, completamente desplazada y angulada. Por lo tanto, este tipo de fracturas viene así, ¿no? Viene con un codo hinchado, con un edema local, en donde a veces es hasta la tríada del codo es difícil de ubicarla por el gran compromiso de las partes blandas
que suelen atravesar estos chicos, ¿sí? Desde eso hasta presentar una fractura expuesta, ¿no? Por lo tanto, no quiero que nos olvidemos la evaluación radiológica, porque nosotros necesitamos buscar una corrección anatómica, y en la evaluación radiológica no olvidarse de la imagen en lágrima, es decir, el 8 que forma, ¿sí?, en el perfil la paleta humeral, y también la línea humeral anterior, que en realidad debería caer sobre y cortar al capitelo sobre la mitad. Por lo tanto, esto es más o menos una fractura supracondilia consolidada, en donde uno tiene que buscar esos parámetros para intentar en las maniobras de reducción y luego de enclavijado, siempre que haga una reducción cerrada, lograr la correcta formación del 8 y de la línea humeral, no olvidarse nunca radiológicamente. Si volvemos al caso, en esta niña de 7 años, si proponemos un tratamiento, ¿no?, de una reducción cerrada o una reducción abierta. No sé si hay alguien que tenga ganas de opinar qué haría con este tipo de fractura. Si la haría cerrada, la haría abierta. ¿Alguien que tenga ganas de decir algo? ¿Algún participante o no? ¿Horacio? Yo prefiero a alguno más joven, ¿no? Que opine, pero bueno. Bueno. No sé si hay alguien. ¿Sí hay alguien más joven que se anime a tirar la primera piedra? ¿Sí? No creo. No. No veo. No creo, pero bueno. Bueno, indudablemente el primer tratamiento que uno piensa, por más cruenta que se haya hecho la fractura, es intentar una reducción cerrada, claro, en principio, y ver cuál es el resultado. La reducción abierta sería la última opción, así que... Ahí tenemos un panelista que dice cerrada, y la realidad es que sí, es decir, uno buscaría como primera medida hacer una reducción cerrada. La realidad es que la reducción abierta habría que dejarla como última opción, ¿no? Y buscar una reducción cerrada y la fijación a través de unos clavos de Kirchner en forma lateral. Si uno piensa en la configuración luego de hacer las maniobras completas, es decir, con todos los pasos que tiene la fractura supracondilia, lograr con las maniobras volver a colocar el fragmento distal en su posición, tenemos que pensar bien en la configuración de la osteosíntesis que uno va a hacer, de la osteodesis. Es decir, las clavijas deben ser divergentes, ¿sí? Y cada clavija debería agarrar una columna, es decir, una para la columna externa y una para la columna interna. Y si esas clavijas se cruzan por fuera del foco de fractura, sería ideal porque daría mucha más estabilidad a los trazos, ¿sí? Y en realidad deberían ser divergentes, y esa divergencia debería exceder por lo menos 1/3 del ancho de la fractura. Si nosotros pensamos colocar la primera clavija desde lateral, ¿sí? A veces se pueden poner cruzadas, pero la realidad es que si uno hace este tipo de configuración, entrando desde lateral, agarrando con una primera clavija la columna externa, le puede colocar una hacia el centro o una más agarrando lo que es la columna externa. Siempre intentar de que no se crucen a nivel del foco de la fractura, sino que se crucen por fuera del foco de la fractura, y cuanto más divergente y más espacio hay entre ellas, más estabilidad le va a dar al foco de fractura. Esto, por ejemplo, es la configuración que se hizo en la anterior, donde se cruzan por fuera y cada clavija agarra tratando de formar el 8 y que la línea humeral anterior corte el capitellum, ¿sí? 4 semanas postoperatorio y consolidación completa de la fractura. Acá en realidad yo lo que quiero aclarar es el retiro de clavos, ¿no? ¿Dónde? Porque a veces se presenta en chicos dónde retirar los clavos, ¿sí? Si bien es un procedimiento rápido y en realidad no es doloroso, pero el acto en sí es cruento y bueno, y los chicos en realidad sufren
el ratito ese corto que uno lo tiene que extraer los clavos. Yo realmente los hago en el consultorio, ¿sí? Me parece que hacerlos bajo anestesia es más tedioso que hacerlo en el consultorio. No sé si hay alguno que lo hace directamente en quirófano, bajo anestesia, pero creo que la extracción de los mismos en consultorio es mucho más fácil. Bueno, yo puedo opinar como sí, claro. Yo soy R3 en este momento y quisiera decir que en realidad la idea de las clavijas divergentes no es muy antigua, es bastante nueva. Cuando nosotros éramos chiquitos, las clavijas eran paralelas o en algunos casos francamente convergentes. Después la biomecánica nos hizo entender que la divergencia, y sobre todo la divergencia alejada, aumentaba mucho el momento flexor y en realidad fijaba muchísimo más, daba dos puntos esenciales de anclaje, que es raro que una fractura pueda desplazarse con clavijas divergentes. Pero con las clavijas paralelas o convergentes en realidad teníamos un porcentaje alto de desplazamiento, o de un desplazamiento parcial, lo cual era bastante desagradable porque había que volver a reducirla. Así que la idea de la divergencia en este tipo de fractura es realmente un aporte fantástico. Sí, yo creo que incluso hasta haciendo la colocación en forma divergente, agarrando, es decir, centrándose en agarrar las dos columnas de la paleta humeral, no es necesario hacer la configuración en cruz, ¿no? Es decir, entrando desde el lado cubital, creo que le das una estabilidad fantástica. Bueno, Fernando, tuviste una pregunta. ¿Cuánto tiempo intentás reducir esa fractura? Así te pasaron una pregunta. Mira, la realidad es que yo creo que, repito, haciendo los pasos 1, 2, 3, 4, primero colocando bien al paciente, atándolo a la camilla para que el chico no tenga movimiento dentro de la camilla, para que no se le caiga la cabeza, para no pelear con un anestesista. Creo que hay pasos a seguir que no los puse acá porque si no se iba a hacer extenso, pero si uno continúa todos los pasos a seguir, dándole tracción al cenit, maniobra la maniobra de la vaca, del ordeñe. Del ordeñe, exactamente, y después dándole, corrigiendo el varo, el valgo, la flexión, la realidad es que uno logra hacer una buena reducción. Yo te digo la verdad, no me acuerdo de tener que abrir fracturas supracondilias. Creo que con la reducción y la manipulación cerrada se pueden reducir casi todas. Muy bien. Bien, vamos al caso 2. ¿Sí? Un chico masculino, ya adolescente, de 14 años, ¿sí? Que tiene un traumatismo a nivel del codo y sufre este tipo de fractura. Si uno la clasifica según la O, es 2.1 UM3, en donde tiene un desplazamiento, es decir, una fractura completa con un desplazamiento directo. Bueno, plantear el tratamiento. No sé si hay alguien que tenga ganas de plantear un tratamiento. ¿Alguien lo haría en forma cerrada? ¿Alguien lo haría en forma abierta? ¿Qué tipo de fijación utilizaría? Yo puse ahí, pero puede haber más opciones. No sé si hay alguno que tiene ganas de opinar. Sergio Sánchez. Ah, Sergio. Bien, perfecto. Yo iría por una reducción abierta. Por el tipo de fractura, por el desplazamiento que tiene, creo que haría... Bien, Alberto está preguntando a Tilio, ¿no? Sobre conducta está diciendo Cárdenas que reducción abierta más anclaje. Bien. Ah, perfecto. Excelente, sí.
Reducción abierta más cerclaje. Sí, acá me olvidé de tachar tornillo en compresión e ir por las bandas de tensión, el cerclaje de la banda de tensión. No quiero dejar de aclarar el tema de la planificación preoperatoria. Yo creo que está en desuso el tema de la planificación preoperatoria y creo que todos debemos planificar la fractura previa a entrar al quirófano, debido a que los errores se pueden minimizar, ¿no? Planificar el abordaje quirúrgico que uno va a hacer, ¿sí? Y basarse en la planificación. Si uno puede hacer una buena planificación prequirúrgica, le va a dar más satisfacción en el intraquirúrgico, ¿no? Por lo tanto, habíamos planificado lo mismo, ¿sí? Con un abordaje posterior, en donde, si bien acá la voz te lo dice que lo puedes hacer así curvado, nosotros lo hacemos un poco lateral para que después no tenga compresión cuando se apoya, en el apoyo, ¿no? Por lo tanto, hicimos un cerclaje, ¿sí? Con 2 clavijas, ¿sí? Agarrando desde posterior hacia la cortical anterior, y haciendo un 8, en donde la banda de tensión lo que hace en la acción del tríceps, a la extensión, lo que te da es compresión del foco de la fractura, ¿no? Y si bien hay varias formas de hacer el 8, acá justo no se ve el rulo que está de los 2 lados, pero nosotros hicimos esta configuración, es decir, dejamos un rulo de este lado, pasamos el alambre, ¿sí? Y apretamos de los 2 lados a la vez. Por lo tanto, eso lo que te da es una muy buena compresión a nivel del foco de la fractura, y esta es la foto intraquirúrgica, dando la reducción anatómica. Y acá tenemos un video donde le hacemos el dinámico, y la realidad es que se mantiene bien la fractura y le da compresión al movimiento, ¿no? Excelente. Fernando, sí, aquí señor. tienes una pregunta. Dígame. ¿No es mejor, dice el doctor Cárdenas, si no es mejor colocar los clavos más posterior? ¿Más posterior al olecranon o a qué se refiere? Al sitio donde mostró la primera imagen, seguramente a eso se refiere. Sí, mira, sí, la realidad es que lo que uno busca más que nada es ponerlas en forma, las 2 clavijas en forma paralela, bien desde posterior. Lo que pasa es que el gran problema que tiene es que a veces, si tenés un fragmento relativamente chico, lo podés romper. Entonces, tratar de ver si uno lo puede agarrar bien de posterior, y hacer el anclaje a la cortical anterior. Eso sería lo ideal, ¿no? Siempre que estamos hablando de esto, una fractura intraarticular también, ¿no? Muy bien. Fernando, aquí te transmito otra pregunta. Sí, no. El doctor Humberto Galeano nos pregunta, durante el control postoperatorio a la semana, Sí. ¿qué es tolerable y qué no es tolerable en cuanto al desplazamiento en fracturas supracondíleas? Perdón, una pregunta ya anterior, en fracturas supracondíleas. Eso se refiere. Bueno, es una pregunta que se nos pasó, perdón. Está bien, sí. Es decir, en el posquirúrgico a la semana, ¿qué es tolerable en el desplazamiento? El desplazamiento, sí. Sí, la realidad es que depende primero la edad, ¿no? Lo que creo que no es tolerable es la rotación del fragmento distal, ¿sí? Esa es una realidad. Si bien uno puede tener alguna tolerancia, o puede permitir alguna tolerancia de grados en lo que es el valgo, lo que sí uno no puede tolerar es la rotación, porque la rotación no puede corregirse, porque no todas las fracturas pediátricas, es decir, remodelan, ¿sí? Y la rotación es lo peor que podemos encontrar. Por lo tanto, yo lo que no toleraría es una rotación del fragmento distal, que lo podés ver en una radiografía de perfil y te da la símil cola de pescado, ¿no? Perfecto. Fernando, una pregunta más. Sí, señor. Alberto Sanz nos está preguntando, ¿qué opinión tiene del tornillo canulado compresivo?
Sí, la realidad es que es otra posibilidad. Para este tipo de fracturas el tornillo canulado de 6,5 creo que tira a fondo, ¿no? Es decir, tratar de darle la compresión. Yo creo, por el tipo de fractura que esta es interarticular, la banda de tensión, al hacer la compresión en la fuerza, como hace la fuerza de acción, te da la posibilidad de dejarlo libre al poco tiempo y comenzar a darle función al codo, que la realidad que también lo más temido en el codo es la vuelta a la movilidad, ¿no? Si bien los chicos son mucho más tolerables que los adultos para la vuelta a la flexo-extensión completa del codo, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que con la banda de tensión me sentiría más cómodo dándole movimiento pronto. Muy bien. Fernando, ¿en cuánto tiempo hace la movilización del codo? Nos pregunta el doctor Cárdenas. Claro, exacto. Mira, yo la realidad es que lo dejo inmovilizado una semana. Más que nada para la desinflamación, para como el posquirúrgico inmediato, para manejar la antiinflamación y la analgesia del posquirúrgico inmediato. Y a la semana lo mandaría a mover al kinesiólogo, ¿sí? Con movimiento pasivo y comenzar a darle movilidad. Y acá el doctor Cárdenas nos pregunta nuevamente, ¿en cuánto tiempo se retira el cerclaje? Bien, yo no me iría más de los 6 meses, ¿sí? En ninguna fractura, porque después es lo más difícil, pero una vez conseguido la consolidación completa y la movilidad completa, iría a sacar el cerclaje a los 3 meses. Bueno, gracias Fernando. Continuamos. Perfecto. Vamos. Bien, bueno, caso de un niño de 13 años, masculino, 13 años, 65 kilos, ¿sí? Estamos hablando de un adolescente con un quilaje, con una edad de niño adolescente con un quilaje importante, ¿no? Pasando de adolescente a adulto, ¿sí? En realidad nos llega este paciente con 15 días de evolución, ¿sí? Desde otro hospital, y presenta este tipo de fractura del tercio proximal, de la unión del tercio proximal con el tercio distal, ¿sí? Diafisaria, simple, pero bueno, tiene este trazo de fractura y acá preguntaría o transmitiría, es decir, opciones de tratamiento, ¿no? Es decir, le pondrían una tracción esquelética a un chico de esta edad, con ese cabalgamiento que tiene la fractura, con 15 días de evolución, o irían por una tracción de partes blandas. No sé si hay alguien que quiera opinar en lo que están escuchando. ¿Alguien iría por la tracción de partes blandas? Bueno, no hay tanto, pero... No hay. Yo creo, la realidad es que ya con 15 días de evolución en un paciente de 13 años, la tracción esquelética es dura de colocarla. Puede ser una opción en agudo, ¿sí? Como también puede ser una buena tracción de partes blandas, pero sin duda, por el tipo de fractura y por cómo los músculos traccionan en cada fragmento óseo y lo desplazan y lo cabalgan, yo iría por una tracción sin ningún lugar de dudas. Y en este caso le pusimos una tracción de partes blandas, ¿sí? Sin embargo, llegamos con ese cabalgamiento, ¿no? Al sitio, al momento de la cirugía. Y después, la otra pregunta que se haría uno es el tema de qué fijación le haría, ¿no? Es decir, sí, haría una placa con tornillos, por ejemplo, con una técnica mínimamente invasiva, es decir, un deslizamiento de la placa con tornillos proximales y distales, si iría por clavos elásticos, si iría por un clavo rígido o un detector externo. La verdad que las opciones, algunas son bastante válidas. No sé si hay alguien que quiera aportar, que quiera decir. Fernando, Sí, una señor. pregunta. Sí. Aquí el doctor Cárdenas nuevamente. ¿Ya Sí. no pensaría usted en el tratamiento conservador? Pregunta. De este paciente. De este caso. Sí.
No, la realidad no. No. Aún por el cabalgamiento que tiene, me parece que es un chico, ya te digo, adolescente, grande, es una fractura de fémur, de un hueso de carga, hueso largo. No pensaría en un tratamiento conservador. Incluso colocarle, es decir, tendría que colocarle un yeso, porque y tendría que ser un yeso pelvipédico, hablando de un chico de 65 kilos, no hay que olvidarse de Sí, eso. sí. Por lo tanto, un yeso pelvipédico me parece que no. ¿Cuánto tiempo? ¿30 días, 40 días, 60 días? No lo Perfecto. tomaría como opción. Seguimos, Fernando. Dale, vamos. Si bien la placa con tornillos en forma mínimamente invasiva puede ser una opción, los clavos elásticos lo descartaría. El tutor externo puede llegar a ser otra opción, pero yo iría sin ningún lugar a duda por un clavo rígido, ¿no? Creo que esa sería mi opción más acertada. Y de hecho, eh, clavo rígido de titanio, ¿sí? Un clavo rígido, hay clavos rígidos de titanio pediátricos, ¿sí? De hecho, nosotros utilizamos una casa que es Orthopediatrics, ¿sí? Donde tienen medidas que arranca, creo que 7, 8 y 9 es el más grande. Habíamos medido y la verdad que el istmo de la fractura nos daba 10, por lo tanto pensamos que colocarle un clavo 9 podría ser una muy buena opción, ¿sí? El único problema era la apertura o no del foco de la fractura, porque descabalgar esa fractura, aún con la tracción de partes blandas y llevando 15 días de evolución, creo que iba a ser difícil, ¿no? Por lo tanto, habíamos planificado en hacer la apertura del foco. Y la realidad es que lo hicimos, ¿sí? Colocamos el clavo rígido de 9 por lateral a través del trocánter mayor y utilizamos dos cerrojos, un cerrojo proximal, un cerrojo distal, ¿sí? Y la realidad es que se ve bastante bien, se ve una fractura apretada, se ve una fractura reducida, eh, sí, y con un cerrojo y un cerrojo nos pareció que estaba completo, ¿no? Cerrando el sistema. No sé si hay alguien que pueda aportar sobre la dinamización, es decir, si en chicos adolescentes con este tipo de fracturas, si bien no son comunes las fracturas de fémur, pero están, si hay alguien que dinamiza, es decir, extrae algún cerrojo, y si la dinamización en este caso la harían distal o proximal, es decir, próximo al sitio de la fractura o distal al sitio de la fractura. Eso sería una buena pregunta, si hay alguien que nos puede aportar. Muy bien. Acá tenemos dos preguntas, Dale. Fernando. El doctor Alberto Navarro, buenas noches, Alberto, nos pregunta si no intentaría una reducción incruenta sin abrir el foco. Y la otra pregunta del doctor Cárdenas es, ¿hasta cuántos años considera para hacer un enyesado, un tratamiento incruento Bien. en esta fractura de la que estamos hablando? Sí, yo como primera medida intentaría no abrir el foco de la fractura, porque me parece que el enclavado endomedular, el concepto es reducirlo, ¿sí? Sin tener que abrir el foco de la fractura, porque abriendo el foco de la fractura nos desperiostiza y hace más daño para que la curación de ese sitio tarde más o pueda fallar, ¿no? El problema es el tiempo, ¿sí? El tiempo, porque entre 15 y 20 días vos ya tenés que ese callo óseo blando ya está en plena formación, se mete en partes blandas, se mete músculo, y la realidad es que no creo que te quede otra opción de tener que abrir el foco de la fractura. Después, si uno considera en chicos hasta los 10, 11 años, uno podría hacer un tratamiento incruento con un yeso pelvipédico, pero también hay que tomar mucho en cuenta el quilaje, ¿no? Si estamos hablando de un chico de 13 años con 65 kilos, en donde por eso dije que no pensaría en un tratamiento incruento, pero 10 años, menor de 40 kilos, uno podría pensar en hacer un tratamiento con yeso, ¿no? Muy bien. Como Tilio. ¿Y los clavos elásticos, Fernando?
Sí, sí, pero no más de 50 kilos, 45-50 Ya. kilos, ¿sí? Superan los 45-50 kilos, el clavo elástico ya no nos va a dar una estabilidad al sitio de la fractura. Pensando también en un fémur, ¿no? Es decir, un hueso de mucha carga que vamos a necesitar. Entonces, creo que no, por más de que hagamos una buena técnica con los clavos elásticos, pasado el kilo, el kilaje, tendríamos que pensar en otra osteosíntesis. Perdón, Fernando, te hago una pregunta como Sí, traumatólogo de puntos. obvio. Actualmente nosotros cuando tenemos una fractura sí que decidimos abrir el foco por X razón, nos inclinamos por una osteosíntesis con placa y tornillos. Eso, ¿por qué decidiste, a pesar de que ibas a abrir el foco, poner el clavo y, digamos, tener otra incisión extra en el trocánter? Y no sé si la molestia del cartílago de crecimiento te molesta, si en el trocánter estaba abierto el cartílago o no. Sí, bien, buenísima la pregunta. La realidad es que yo pensé primero por el trazo de fractura en colocarle un clavo endomedular, ¿sí? Y tenía la esperanza, ¿viste? De poder hacerlo sin la apertura del foco. Esa es la realidad. Que viste que la esperanza después se te va dentro de la cirugía con un muslo, ya te digo, de 65 kilos, un muslo grandote, con 15 días de evolución. La realidad es que la perdí la esperanza, pero por eso decidí por un clavo elástico. Pero si bien lo dije en su momento, creo que la placa de osteosíntesis deslizada puede llegar a ser una buena opción. Con respecto al trocánter mayor, con 13 años me parece que no me afecta mucho atravesarlo con el clavo por la edad que tiene, ¿no? Por el resto del crecimiento que nos puede llegar a aportar el trocánter mayor. Bien, y te pregunto por una situación técnica del clavo en sí, porque Sí, los clavos adultos habitualmente tienen orificios dinámicos, es decir, que vos podés sí, aprovechar para no tener que retirar el cerrojo y dinamizarlo, digamos que ya está dinamizado de entrada. ¿Este exacto. clavo no te da esa opción? Sí, la realidad es que el cerrojo dinámico estaba proximal, ¿viste? Ajá. Eh, entonces, la realidad es que yo opté por no ponerlo dinámico porque está muy cerca del foco de la fractura, ¿no? Bien. Entonces, le puse un estático arriba y un estático abajo. Eh, y nada, opté por eso. Ya te vas a ir dando cuenta después con el curso del caso, de cómo me fue. Perfecto. Digamos. Bueno, sí, esto es una radiografía a los 2 meses, ¿sí? 2 meses postoperatorio. Se puede ver ya, ¿no? Que está intentando, es decir, que quiere pegar, ¿no? Que quiere consolidar el sitio de la fractura, se ve una nube ósea, parece que a nivel del foco de la fractura ya se está viendo, ¿no? Callo. Sin embargo, si uno se pone a observar bien la radiografía, vemos que el cerrojo distal está sufriendo, ¿no? Y ya parece hasta como que está lastimado e incluso puede estar roto adentro. El tema, por eso decía, es dinamizar o no. Generalmente los clavos de fémur es raro dinamizarlos en niños, ¿viste? Generalmente en el adulto se dinamiza a los 30-45 días. Yo le doy carga temprana, ¿sí? A la semana ya, sí, a la semana por inflamación, pero si no, si lo saco caminando con muletas y haciendo una carga parcial y ya a la semana dándole mayor carga parcial. Pero bueno, esta es la radiografía de los 2 meses, ¿sí? Esta es la radiografía de los 3 meses, donde ya el callo de fractura es decir, la fractura está hablando de que quiere consolidar, ¿no? Porque el proceso biológico de deformación está queriendo. Sin embargo, esta es una radiografía, lo esperé, dije, bueno, vamos a esperarlo, no lo voy a sacar de cerrojo, y esta es una radiografía de los 4 meses de evolución, en donde ya el cerrojo distal estaba roto completamente, y veía y consideraba de que el callo le faltaba,
4 meses de evolución, teníamos un retardo de consolidación, pero podía darle tiempo. Sin dolor, el chico no presentaba dolor, sin embargo, hacía únicamente kinesiología, del 65 ya estaba un poco más pesado, ¿sí? Y esto es la realidad a los 11 meses de evolución. ¿Por qué pasó de los 4 a los 11 meses de evolución? Porque en realidad comenzó la pandemia y tuvimos un par de meses en donde el chico no tuvo control, no volvió a ser controlado, y esto se muestra a los 11 meses de evolución y se ve la ruptura del callo del cerrojo distal, y la realidad es que a nivel del callo de la fractura, si bien en la cortical interna uno puede pensar de que está consolidando, la cortical externa nos muestra deficiente, ¿no? Es decir, algo quiere pegar, pero hay algo estructural que no lo deja. Y estamos en una pseudoartrosis. Y si en realidad uno vuelve, ya el chico viene con dolor, renguera, tiene Trendelenburg en el examen físico, y si uno ve un poco más la radiografía en cuestión, observa que el clavo proximal se rompió, que se dio y se rompió proximal y se rompió el cerrojo distal, ¿sí? Por lo tanto tendríamos una alternativa de tratamiento acá, ¿no? Es decir, el recambio del clavo, con apertura o no del foco de la fractura, hacer un cambio de osteosíntesis con placa y tornillo, o dejar el clavo y colocar un tutor externo en compresión. Pensando en que teníamos un clavo roto y una pseudoartrosis de fémur. Entonces, pseudoartrosis y ruptura de clavo. ¿A alguien se le ocurre o quiere aportar qué podríamos hacer? A ver, Fernando, y el doctor Cárdenas nos dice que probablemente él optaría por el trazo de fractura que haya puesto el tornillo dinámico. Hubiese dinamizado, nos dice Cárdenas. Claro, sí. El dinámico aproximal. Sí. Está bien, sí, podría haber sido una opción. Es decir, poner el tornillo dinámico proximal para que dinamice aún incluso aproximal. Es decir, en realidad el clavo lo que hizo, es decir, tuvo juego y terminó dinamizando abajo, ¿no? Y rompiendo el cerrojo distal. En realidad yo creo que el problema de esto es mecánico, ¿no? Y creo que tal vez era un clavo, puede haber sido un clavo chico. Para el momento de la fractura quedó bien agarrado, es decir, o bien apretado en el istmo, pero puede haber sido un clavo chico para el paciente en realidad, ¿no? Que uno lo considera un niño adolescente y tal vez tendría que considerarlo más adulto, o hacer un cambio de osteosíntesis. Claro, Fernando, la radiografía ahí nos está mostrando que la biología no falló, había biología. La parte mecánica parece que fue... La biología, exactamente. Es decir, el sitio de la fractura quería, ¿no? Consolidar. Sí. Pero había algo que no lo permitía, y tal vez lo que falló fue la osteosíntesis. Tal vez no, creo, ¿no? Bueno, a ver qué opinan la gente sobre opciones. Bueno, acá teníamos recambio de clavo, placa, tornillo y tutor externo, que puede ser. Aquí Alberto Sanz nos dice, yo creo que hay que retirar el clavo, fresar y dar apoyo temprano con un nuevo clavo. Bien, el clavo fue fresado, ¿eh? El clavo fue fresado. Sí. Sí. Y esa sería la nueva opción. Es decir, la nueva opción, sí. Perfecto. Un nuevo fresado del foco de la fractura. Sí, lo que yo planteo ahora es perfecto. Ponele que hacemos un recambio de clavo, ¿no? El tema es cómo quitamos es decir, tenemos que pensar. Roto. Claro, de que tenemos, está bien, el cerrojo distal roto, ¿sí? Que uno podría retirarlo y dejar
el resto del cerrojo adentro. El problema es cómo uno puede retirar el clavo proximal, sacando el cerrojo, ¿no? El clavo proximal, y después cómo uno retira el resto del clavo que le queda adentro. Al sitio de la ruptura, ¿no? A través de una ventana, nos dice acá un participante. Perfecto, una ventana lateral. Sí. Pero ¿cómo? Es decir, este fragmento probablemente salga fácil porque le pones el extractor, si sacás el cerrojo, le pones el extractor, retirás el clavo, pero te queda a partir de acá, una ventana ósea acá, abriendo una ventana ósea, pero y que no se puede empujar con el dedo. Alguno tiene por arriba, por abajo. ¿Sí? Eso es lo que, si bien el set de extracción te puede permitir, pero te puede permitir sacar lo que es la parte proximal del clavo, ¿no? El problema era la otra. ¿Alguno? Aquí nos está diciendo por una ventana del tornillo distal, por donde se retira el tornillo distal. Sí, está bien. Puede ser. Son opciones. Son opciones. Pero también, es decir, uno le hace una ventana al tornillo distal y hay que empujarlo para arriba. Es decir, vuelve a hacer, un abordaje más grande, hacer una ventana ósea, abrirlo bien y empujarlo desde arriba. Bueno, sí, puede ser. La verdad que en su momento, gancho de extracción para clavo óseo. Está bien, sí. Ahí nos está diciendo Pablo eso, ¿eh? Sí, está buena, Pablo. Sí. El tema es que, si bien es verdad, hay un set de extracción con ganchos, es decir, y uno que viene como un paraguas, ¿viste? Que creo que se mete y lo engancha y lo saca. Pero bueno, mirá, la realidad es que nosotros lo que hicimos fue retirar el clavo proximal, ¿sí? Con el cerrojo distal, y meterle un Steinmann, ¿sí? Desde arriba, e intentar clavarlo, ¿sí? Adentro del clavo. Es decir, primero lo que hicimos fue meterle la guía, primero le metimos la guía, ¿sí? Y llegamos hasta el foco de la fractura y fresamos, ¿sí? La parte proximal. Si nosotros le habíamos puesto un 9, fresamos creo que 11 o 12, es decir, le dimos un buen fresado al canal para intentar ver que el clavo deslice, ¿no? Y llegar hasta la punta de lo que quedaba de clavo con el fresado. Después de eso le metimos el Steinmann, porque era, es decir, con un Steinmann grueso con punta, y lo clavamos adentro del alma del clavo, y en realidad así vino, ¿sí? Agarramos la manivela para la colocación, con un Steinmann grande, y acá vino el clavo, es decir, el Steinmann clavado al resto del clavo, que salió relativamente fácil, por suerte. Y luego hicimos un nuevo enclavado, ¿sí? Con un clavo ya de adulto, en donde le pusimos dos cerrojos proximales y 3 cerrojos distales, en donde le hicimos un nuevo fresado del canal sin apertura del foco. Le dejamos bien apretado el foco, y donde vamos a hacer la dinamización probable de este cerrojo, y se le puede dejar el cerrojo dinámico proximal para ver si intenta. Esta es una radiografía del posoperatorio inmediato. No tengo, es un caso relativamente nuevo, y no tengo una radiografía con la consolidación completa, pero prometo presentarlo. Ojalá. No sé Muy si... bien. Diego Ayala nos dijo abordar el foco y enclavijar nuevamente, y más injerto. Está bien. La de abordar el foco es buena. Uno puede pensar, yo la verdad que con 13 años le daría
tiempo, es decir, si bien pensamos que el problema es mecánico y fue por la osteosíntesis, es decir, el recambio de osteosíntesis le permitiría al foco de la fractura darle la biología que tenía y no tocarlo el foco de la fractura. Que se podría haber puesto injerto autólogo, se podría haber puesto plasma rico en plaqueta, pero bueno, sí, acá veo Alberto Sanz, dinamizarlo sin duda, sí, dinamizarlo sin duda, obvio, porque fue creo que una de las cosas que falló, ¿no? Con el clavo anterior, así que probablemente a dinamizarlo y a darle, le di carga más que temprano, ¿no? Bueno, vamos con un caso más. Este es un niño de 6 años, ¿sí? Que en realidad comienza con un dolor de cadera sin trauma. Estaba caminando, estaba jugando y de repente empezó con dolor, mucho dolor, impotencia funcional, no podía hacer la carga del peso sobre el miembro, por lo tanto consultó una guardia y presenta esta radiografía, ¿sí? En donde podemos ver que es una fractura patológica del tercio proximal del fémur, ¿sí? Donde se ve una tumoración que parece característicamente por radiológico como si fuera un quiste óseo, no unicameral, un quiste óseo simple. Nosotros le pedimos una tomografía como para comprobarlo, vimos que la fractura iba de lado a lado, de corteza a corteza, y que, bueno, las corticales eran finas, no se veía líquido y se veía tabiques, ¿no? Por lo tanto, lo asumimos como si fuera un quiste óseo, una fractura patológica por quiste óseo simple. Alternativas de tratamiento, ¿sí? Esto va desde un yeso pelvipédico, no inmovilizarlo, dejar la muleta, clavos elásticos, curetaje, injerto, clavos elásticos solo. No sé si hay alguien que quiera o pueda aportar su experiencia o sus ganas de contar algo. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Acá no está considerando entre las opciones la posibilidad de fenolizarlo, considerando que pueda tener, es un quiste completo, con un diámetro completo de borde a borde, que sea un aneurismático, y en realidad a lo mejor el curetaje solo con injerto no alcanzaría, y haría falta la fenolización. ¿Vos lo considerarías dentro de la opción o directamente no lo considerarías como quiste óseo simple y que no valdría la pena finalizarlo? Sí, yo creo que ahí también vi una pregunta que dice de la biopsia ósea primero, y está buena. La realidad, hay mucha gente que lo que hace es biopsiarlo, punzarlo, es decir, con una biopsia ósea chica, mandarlo a ver, tener el diagnóstico y demás. Sin embargo, sin nivel líquido, es raro que un quiste neurismático se presente. Le habíamos hecho también una resonancia, que se ve el nivel líquido por resonancia, por lo tanto yo consideraba que era un simple. Sin embargo, también fui preparado para fenolizarlo. Es decir, otra de las opciones era también fenolizarlo. Bueno, la opción de la biopsia primero, que es válida, yo no la consideré. La realidad es que sí consideré de hacerle el tratamiento completo al quiste, ¿sí? Con curetaje del foco, estabilización, ¿sí? Con clavos elásticos y relleno. La verdad que era un quiste óseo grande, relleno con sustituto óseo y plasma rico en plaquetas, ¿sí? Fuimos por la opción 3. Ese es el abordaje, un abordaje lateral, donde ya apenas abordamos se veía la fractura, ¿sí? Del quiste, una fractura completa, de lado a lado. Ahí le hicimos una ventana ósea.
bien lateral, donde hicimos el curetaje y lo estabilizamos con clavos elásticos, y luego le colocamos el injerto, el sustituto óseo, sin injerto óseo autólogo, es decir, fue heterólogo nada más, y le pusimos plasma rico en plaqueta. Ahora, el tema de la disyuntiva acá también, o de la pregunta que uno se hace, es si haciendo la osteosíntesis es necesario un yeso, ¿sí? Un yeso pelvipédico, o qué tipo de yeso, un yeso, una calza larga, o un pelvicalzón, alguna forma de inmovilizarlo, y la realidad es que yo le pongo yeso por el simple hecho, creo que el manejo postquirúrgico de un chico de 6 años con este estilo de cirugía es mucho más fácil para movilizarlo, para manejar la analgesia, para manejar la antiinflamación, la utilización de un yeso, sin tener que hacer la curación de la herida, dejar la herida bajo el yeso e ir, por lo menos en el manejo postquirúrgico inmediato, un par de semanas con un yeso y después quitarlo. Bien, Fernando, ahí tienes unas preguntas. Sí. Pablo nos pregunta si no fue necesario, si se podría haber pensado también en una displasia fibrosa. Claro que está dentro. Sí, señor. Una displasia fibrosa. Y Alberto nos dice si clavos elásticos más biopsia y nada más. Sí, la realidad es que es válida. La displasia fibrosa, la realidad es que no tenía característica ni radiológica ni tomográficamente para hacer una displasia fibrosa, ¿no? Por los tabiques, por un montón de cosas que presentaba, parecía ser o indicar que sea un quiste óseo. Después, la opción de no abrir el foco, no curetearlo y no ponerle injerto y estabilizarlo únicamente con clavos elásticos es buena, pensando en que la propia ruptura del quiste puede llegar a darle el sangrado, y ese sangrado puede llegar a darle la curación, y si no tiene curación, dejarlo para más adelante el curetaje. Sin embargo, yo, por la localización en donde estaba el quiste, es decir, me parece que si yo pensé en hacerle el tratamiento completo, ¿no? El curetaje, la estabilización y la colocación de algún sustituto por la dimensión del quiste. La placa pediátrica hubiera sido otra buena opción. El único drama es que uno no tendría que llegar a la fisis, ¿no? Con los tornillos, ¿sí? Debería frenar y acá había poco margen. Exacto, eso es lo que quiero mostrar, pero la realidad es que si iba con los tornillos, perdón, ahí va, fíjate que hay poco margen de amarra, ¿no? Es decir, no te quedás sin, no tenés cortical, porque no tenés nada de cortical, de ninguna cortical para ponerla, si para apoyarla ya estaba fracturado, por lo tanto iba a ser difícil colocarle una placa pediátrica. Igual lo consideré en su momento, pero me pareció que los clavos elásticos iban a ser más útiles. 4 meses posoperatorio, y la verdad que se ve bastante consolidado, ¿no? Porque si bien no se ve todo el quiste, por ejemplo, acá tengo una de los 8 meses posoperatorio, creo que las cortezas, ¿sí? Si bien no está el quiste al 100%, lo que queda es una semiluna bien superior, toda la corteza se la ve fuerte, un chico que está haciendo la carga completa sin dolor. No sé cómo venimos con el tiempo, Atilio. Nos queda para uno más. ¿Uno más? Bueno, sí. Vamos. Caso 5, 11 años, ¿sí? 4 meses, un chico que viene a la consulta con esta fractura, ¿sí? Un cuarto distal de radio y cúbito, en realidad ya con una consolidación viciosa en eje,
¿sí? Con una pérdida de la longitud, con una pérdida de la radio cubital distal, el ángulo radio cubital distal perdido, ¿qué haría? Y con esta clínica, ¿no? No solamente la deformidad presentaba la muñeca distal, sino que presentaba la limitación en la pronosupinación, ¿sí? Que no era completa. Es decir, la terminaba haciendo compensándola entre el codo y el hombro, ¿no? Por eso uno plantea alternativas de tratamiento, ¿sí? Desde nada y esperar, y después osteotomías, ¿no? Osteotomías del radio, y después uno piensa con 11 años cómo lo puede fijar, con clavos, con clavijas, clavo de Kirchner, con placa, o hacer una osteotomía con tutor externo. Opciones de tratamiento. Tirio, estoy viendo acá en el caso 4, en el abordaje posquirúrgico, Sí. cuando se comenzó con la descarga del peso considerando el yeso. No, yo la realidad es que el yeso se lo dejé un mes, ¿sí? Al mes se lo quito y le fui dando descarga parcial con muletas, ya pensando que al mes estaba intentando consolidar el quiste. No hay que olvidarse que tiene 6 años, ¿viste? Entonces, a veces es difícil darle las indicaciones a un chico de 6 años hasta cuándo puede y cuándo no, pero carga parcial al mes de quitar el yeso y comenzar con carga parcial. Así es. Acá el doctor Navarro te dice osteotomía 3 para el caso que estábamos tratando ya ahora. Osteotomía y fijación con placa y tornillo. Sí. Y Cárdenas nos dice opción 2. Perfecto, con clavos de Kirchner, sí. Bien, genial. Yo en realidad pensé lo mismo. Creo que estoy de acuerdo con Cárdenas y fui con la osteotomía. El tema es pensar qué tipo de abordaje también quirúrgico le puede hacer un chico de 11 años, ¿no? Es decir, si vas a hacer una osteosíntesis con clavijas o si vas a hacer una osteosíntesis con placa, ¿qué tipo de abordaje? Si es dorsal o ventral. Doble abordaje, está bien. Doble abordaje. Bien. Ventral, acá también dice Alberto. Bueno. Galeano nos dice dorsal, volar, sí. Claro. Perfecto, gracias. Claro. Exacto. Yo fui por el dorso, ¿sí? La realidad es que hicimos una osteotomía del radio, ¿sí? Y le dimos una angulación, le pusimos una clavija, hay una que agarra más, una que agarra menos, pero tratar de por lo menos darle la longitud al radio, ¿no? Cuando logramos la longitud del radio, logramos la longitud del cúbito, ¿sí? Un mes de posquirúrgico y ahí venía haciendo callo. 5 meses posquirúrgicos, retiramos la clavija, le empezamos a dar movilidad y ya se veía como la realidad, todo el tubo estructural del radio estaba remodelando por completo. No se olviden que tiene 11 años, ya es un chico grande, y al año y 6 meses de evolución con una remodelación completa. Y con una movilidad y una pronosupinación completamente conservada. Ahí se ve bien el abordaje del sitio quirúrgico. Y eso sería todo. Sí, muchas gracias, Fernando. Con el tiempo más que sobrado. Sí, respetando el tiempo y los interesantes casos en la práctica diaria que se nos presenta, así es que te felicito por estos casos muy ilustrativos y demostrativos de lo que es la realidad que afrontamos. Genial, excelente.
Gracias, Fernando. No, por nada, al contrario. Enrique. Sí, Profesor. Yo diría que siga Horacio con su presentación de pseudoartrosis y al final escuchamos el caso de ondas de choque en pseudoartrosis. ¿Qué les parece? Damos primero la palabra a Horacio Misiones y su charla de pseudoartrosis. Sí, continuamos ya con el profesor. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver si acá estamos. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien, no se ve la imagen, ¿no? Se le escucha bien. Imagen la que necesitamos. ¿No tiene imagen? Compartir pantalla. Muy bien. Voy de nuevo acá. Wow. Aquí. Compartir pantalla. Ahí. Y ahí. Compartir, ¿no? Ahora sí. Sí, genial. Excelente. Excelente. Sí, profesor. Permítame que lo presente antes. Sí, cómo no, claro. Bueno, el profesor Horacio Misiones, ya conocido por todos y conocido en América y en el mundo todo, le doy las gracias por colaborar con este webinar. Y él es ex becario del Hospital de Traumatología del Hospital Agudo Ramos Mejía, ex médico del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Niños Dr. Gutiérrez, médico jefe de Ortopedia Infantil del Hospital Pediátrico Garrahan, miembro titular y certificado de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro titular y certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, expresidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro titular de la Sociedad de Reconstrucción y Elongación Ósea, miembro titular del Lip Learning Society de los Estados Unidos, miembro titular de la American Academy, docente autorizado en ortopedia y traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y subdirector de la carrera de especialista universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Le engalanan al profesor Horacio Misiones, pero yo lo resumo en 2 palabras. Excelente persona y gran maestro de la ortopedia infantil. Adelante, profesor. Mil gracias, Atilio. Como siempre, es un placer oír. No, hay que nombrar menos cosas porque a uno se le caen los años así, con tantas cosas. Pero supongo que ya deben haber visto el proverbio que leía el doctor René Favaloro en alguna charla. Y yo quería decir que al profesor José lo conozco de hace muchos años. Y sé que el profesor Copelo siempre optó por la última opción, que planea para el resto de su vida. Todos los proyectos que yo le vi eran comenzando por enseñar. Por eso digo, es un ejemplo para todos nosotros, José Copelo. Siempre considera primero la enseñanza. Y bueno, todos los jóvenes tendrían que mirarlo mucho. Hoy vamos a ver un poquito qué es la pseudoartrosis. ¿Por qué un niño tiene pseudoartrosis? ¿Cómo puede ser que un niño tenga pseudoartrosis severa? Yo me acuerdo, yo no sé cómo no tuve pseudoartrosis, cómo no tuve lesiones fisarias. Era realmente un indio. Pero ¿por qué algunos sí y otros no? Uno puede decir por trauma, por enfermedad séptica, congénita, vascular, tumoral, hay muchos motivos. En realidad, en el hospital, las que van a la cabeza seguro son las sépticas, como pasa siempre en estos países. Y después, cabeza a cabeza, van las postraumáticas y las congénitas. Y después el resto. Hoy vamos a tratar de ver si vemos algunos conceptos chiquititos sobre las sépticas y las congénitas, que son las que en realidad a uno más le duelen la pseudoartrosis. ¿Por qué entonces un chiquito hace una pseudoartrosis? Porque tiene un deseje, porque tiene una lesión de partes blandas vascular, y entonces el hueso queda desvascularizada, porque tiene una diastasis de los extremos, porque hay émbolos sépticos que taponan estos vasos y no dejan seguir la circulación, y porque en realidad
hubo una compresión y una esclerosis en esa zona donde antiguamente tenía una metáfisis y una enorme vascularización. Cuando nosotros hicimos investigación con la gente de veterinaria, vimos que en realidad el defecto anular, todo lo que comprime, lo que estrangula al hueso infantil, termina en pseudoartrosis. Yo me acuerdo Mercer Rang, canadiense, un hombre que era un pensador de la ortopedia infantil, hizo un trabajo en donde en realidad puso un lazo en un hueso de un animalito y lo estranguló y terminó pseudoartrósico. Yo dije, pero ¿cómo no lo hice yo? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y en realidad esto es lo que uno veía. Este era un muchachito de 6 años con una lesión por escopetazo, que ya había pasado por varios tratamientos, llegó al hospital con esta severísima lesión. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué nosotros podemos darle? Buen eje, en realidad una buena compresión del vaso y una restitución de esos vasos que habían sido anulados, tanto por la sepsis como por el manoseo. Así que eso fue hecho con 2 sistemas circulares. En realidad el gasto en implante era mínimo. Eran 2 aparatos circulares, 2 círculos, que estaban solamente en compresión y habiendo hecho obviamente una limpieza extrema quirúrgica. Esta era una chiquita de 16 años, obesa, que ya había venido con fracasos de tratamientos, pero con una pseudoartrosis hipertrófica. A diferencia de la trófica, está pidiéndonos que la comprimamos. Está haciendo un esfuerzo soberano el hueso para hacer pasar vascularización de un extremo a otro. Esa es la diferencia entre atrófica e hipertrófica. Acá el hueso estaba pidiendo que alguien lo aproximara. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, todo lo que hicimos era un fijador externo, monoplanar, en compresión y en compresión dinámica, hasta que el hueso volvió a consolidar, aún con todos sus déficits de diferencia de longitud y etcétera, como secuela. Así que en esta compresión articular y taponamiento de la etiología más frecuente está dado por las enzimas de las bacterias que producen pus. O sea, algo tiene que haber de pus para que se taponen los vasos. Eso provoca aumento de la presión y es una crónica anunciada. O sea, la osteomielitis aguda, que empezó con una sencillez, con un dolor, hizo un absceso con pus, hizo un secuestro porque nadie lo drenó y ahí taponó y obstruyó y apretó el extremo óseo. El hueso se involucró, o sea, le cortó la circulación, lo aisló y las fístulas tratan de presionarse al exterior y bueno, el secuestro más el involucro terminan en pseudoartrosis. Esto lo vimos muchas veces en el hospital, desgraciadamente. Fíjense que esta chiquita había venido con un abscesito, se lo drenó y todo, pero no volvió, el absceso volvió a continuar, siguió su curso, comprimió, hizo todo el proceso que recién vimos, hasta que terminó en pseudoartrosis. ¿Cuál fue el tratamiento que nosotros podíamos proponerle? Bueno, volver al eje, volver a los ejes normales, volver a la presión normal. Y usamos, sí, nuestro viejo fijador de Elizarov, que en realidad hay una clavijita de Steinman para darle eje, y limpiarlo, y comprimirlo, y comprimirlo, y comprimirlo, hasta que ese hueso volvió a tener circulación normal. O sea, volvimos a aproximar. Eso quizás es una de las cosas más fantásticas que yo le vi a Elizarov. Yo creo que hay 2 cosas que Elizarov fue brillante, el resto, como todos los grandes genios, tuvo sus inconvenientes. Pero uno fue el método de osteogénesis en compresión, y el otro fue, en realidad, hacer la distracción interna como es el transporte. En realidad, en ese momento a nadie se lo había ocurrido. ¿Cómo es la compresión? ¿Cómo yo comprimo el hueso? Bueno, coloco un fijador externo, puede ser el circular o puede ser otro, espero, aproximo los extremos, hago compresión, espero nuevamente, porque lo que estoy haciendo es aproximar los extremos necróticos, en donde en la aproximación, en la compresión, la necrosis se va diluyendo, hasta que en un momento empiezo a ver un callo perióstico,
Y esa es la verdadera angiogénesis. O sea, estoy contactando nuevamente los extremos vasculares. Este también, en un caso de un escopetazo que ya había sido tratado, también lo que se hizo fue una limpieza profunda, con limpieza muy exhaustiva de toda la zona, y se hizo un montaje también muy sencillo. 2 aros con una retoma y compresión, nada más, compresión. Y hasta que, como ustedes ven, en el slide de arriba se ve como hay una diastasis leve entre ambos extremos. En el slide de abajo ya la compresión lo empieza a borrar. Es tanta fuerza la que hace la compresión que los bordes empiezan hasta que a la semana o a las 2 semanas se empieza a ver el callo osteoperióstico. Este momento es donde uno puede decir, bueno, yo ahora en vez de comprimir distraigo, porque estoy usando la vascularización para mi favor. O sea, vuelvo nuevamente a tratar de recuperar no solamente el extremo vascularizado, sino la longitud. No es fácil. Todas estas cosas requieren un momento de decisión, pero bueno, en muchos de estos pacientes uno ve que realmente hasta el retiro secuencial del aparato, el hueso vuelve otra vez de estar muy mal a estar nuevamente bien. Este era un muchachito de 15 años, con una lesión gravísima, llegó al hospital desahuciado, sí tenía buen estado general, pero muy mal estado local de su muslo, con secuestro, con involucro, con una enorme diferencia de longitud, que en realidad una de las promesas de tratamiento había sido la amputación, bueno, venía con todas en contra. Así que nuevamente se hizo la limpieza quirúrgica, un sistema de Lizarov arriba, otro abajo, un clavo sencillo, un ender, nada, podía ser otro, para mantener el eje y compresión. Compresión y compresión y compresión, las fístulas se cerraron, a los 4 meses se empezó a ver muy lentamente cómo los extremos se revascularizaban y volvían otra vez a contactar, y en 8 meses se veía ya un callo osteoperióstico hasta que logramos consolidación con una enorme diferencia de longitud que después en el futuro, bueno, con un fijador híbrido monoplanar, pudimos por lo menos compensarla y darle nueva sensación de alineación con la elongación. En realidad son casos extremos. Fíjense, esta chiquita de 11 años tiene una pseudoartrosis séptica de húmero que cuando nosotros la vimos dijimos, no, esto la vamos a derivar, nosotros nos supera. Bueno, volvimos a requerir el Lizarov. Y le hicimos un montaje con un clavo muy sencillo, con un clavo de titanio por adentro, pero en realidad el clavo era lo de menos, el clavo era para mantener el eje. Ellos necesitan eje nuevamente. El hueso, para poder comprimirse con un extremo a otro, tiene que tener eje, si no es imposible. Así que le hicimos 2 montajes circulares y comprimimos y comprimimos y comprimimos y comprimimos, y a los 50 días se comenzó a dinamizar y empezamos a ver que realmente el hueso se restituía. Tanto fue así que después, de una vez consolidado, con un fijador monoplanar, logramos la compensación al año de la longitud del húmero. O sea, indudablemente en los métodos externos a nosotros nos han dado muchísimas gratificaciones, no siempre, obviamente, esto no es milagroso, esto no es un porcentaje, claro, yo estoy mostrando los casos más espectaculares, hubo otros casos en donde no tuvimos éxito y tuvimos que recurrir a otras alternativas, pero eran casos como este, de una ausencia por sepsis, o sea, había sido deglutido casi toda la tibia, y entonces hicimos un hueso único, y entonces con un fijador externo sencillo, básico, lo mantuvimos y lo comprimimos hasta obtener una tibia por lo menos de soporte, aunque sea con ortesis. Y finalmente, una vez que se reconstituyó, hicimos la elongación. Ahora, ¿es el único método que teníamos? No, teníamos otros métodos, porque como yo les decía, no todos los casos daban buenos resultados, ojalá, si no nos hubiéramos ido a vivir a Rusia. Pero había otros casos que en el fracaso usábamos desde el 2002 la técnica de Masquelet. Masquelet fue realmente un genio. Él vio, yo creo que se inspiró. Cuando yo era residente usábamos una técnica, y Atilio y Enrique me van a apoyar, era la de
que poníamos los chips óseos, ay Dios, la vejez, ahora me va a salir, que yo creo que él se apoyó en eso. Mister Profesor? No, ahora me va a salir. No, Papinot. Papinot, sí señor, sí, acá hay un nombre que piensa mucho. Y la técnica de Papinot, que era espantosa porque los injertos estaban al aire, pero era como idea, como ideología, era buenísima. Los residentes teníamos que ir lavándolo y contando los injertos que se nos caían, y era espantosa, pero habíamos visto en casos extremos buena. Más que yo creo que copió eso, pero haciéndolo interno, no dejando afuera. Y hizo este espaciador de cemento que crea una adventicia, que crea una membrana biológica y que realmente es muy digno, es muy bueno. Y si bien no siempre tuvimos éxitos, no nos olvidemos que eran pacientes que ya venían del fracaso, por ejemplo, del Ilízaro o de otro método. Así que usábamos vancomicina, tobramicina o gentamicina con los extremos, pero bueno, era una alternativa. Y muchas veces esta alternativa funcionó. Y funcionó muy bien, porque lo manteníamos estable, y lo manteníamos estable merced a un fijador externo o a un clavo endomedular, y dábamos tiempo y lo rellenábamos de injerto, y el hueso, que parecía ya con extrema unción, ya no había ninguna chance, volvía a reaparecer, porque nosotros reconstituíamos otra vez el extremo vascular. O sea, son métodos extremos, últimos, en donde uno decide, pero bueno, en la sepsis creo que cuando no hay muchas alternativas, todos estos métodos tienen una gran asidera, y de hecho nosotros seguimos usando mucho el circular, sobre todo en estas cosas sépticas graves. Pero después están las congénitas. Yo siempre pienso que si uno tiene un buen enemigo, lo mejor que le puede desear es una pseudoartrosis congénita. Va a ver que no falla, porque hay cosas pocamente tan feas como una pseudoartrosis congénita. Porque en realidad es un hueso congénitamente defectuoso, en donde la alteración en la séptica es porque la sepsis alteró la vascularización. Acá la vascularización está alterada congénitamente, le falta la vascularización. Entonces yo voy a pelear contra los molinos de viento. Nunca existió la vascularización. En esta chiquitita, con un fémur corto, con una pseudoartrosis congénita, yo voy a tratar de crear una vascularización donde en realidad el déficit debe ser mucho más grande de lo que yo supongo. Fíjense, una pseudoartrosis congénita es, por ejemplo, un chiquito que presenta un deseje anterolateral de la tibia que no se fractura, que no se rompe, que no se afina, que no hace penciling, y a los 2 años y a los 14 años sigue incurvado. Bueno, perfecto, listo. Yo intenté y le puse una ortesis, le puse un yeso y traté, no se fracturó, no se rompió, sigue grueso. Y ahora él me dice, yo no puedo caminar así. ¿Y quién lo corta? Si yo lo corto, probablemente la vascularización no logre consolidación. Entonces, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, esto es una cosa importantísima. Ahora, hay algunos que en realidad no terminan tan felizmente como ese muchachito que llegó a su pubertad con el hueso intacto. No, tiene un extremo vascular muy alterado, hace penciling, hace alteración, y su hueso se afina, hasta que termina en pseudoartrosis. Claro, ¿qué es eso? Es en realidad esa lesión pseudoartrósica, ese penciling, es ocupada por un tejido patológico, que es el amartoma, o fibroma, o un tejido fibromatoso, porque en realidad tiene un defecto vascular. Así que no es que venga solamente el hueso ahí colgando suavecito. Hubo muchísimas clasificaciones a lo largo del tiempo. Nosotros, o por lo menos yo, tomo 3 como fantásticas. El doctor Delcel, el profesor Delcel de Argentina, en el año 93 hizo una muy buena clasificación. El doctor Crawford de Estados Unidos y el doctor Paley de Estados Unidos también hicieron clasificaciones que aportaron mucho. Pero ¿por qué yo digo que aportaron mucho? Porque nos contaron cuáles eran la alternativa que yo tenía con una congénita. Bueno, el doctor Crawford, después hay que leerla muy detenidamente, pero en realidad él dice que había 4 tipos.
Los 3 tipos primeros, bueno, eran bendecidos, porque esos iban a andar bien. El cuarto era afinamiento con pseudoartrosis de tibia y peroné, o sea que ambos huesos estaban alterados, lo cual significaba un pronóstico sombrío. Delcel, con mucha inteligencia y mucha sagacidad, dijo: yo lo voy a clasificar en sin cirugías previas y con cirugías previas, porque obviamente este hueso, que ya venía alterado congénitamente en su vascularización, si yo lo toco y después se lo mando a alguien, me va a decir, pero vos ya lo tocaste. Y los pobres vasos, que eran pobres cuando nació, ahora son pobrísimos. Sí, es verdad. Delcel había visto que cuando alguien lo tocaba y no lograba consolidar, el tratamiento era mucho más sombrío. Ahora, Paley, fíjense que también ve esto y dice con cierre del canal, con cirugías previas, sin cirugías previas, hipertróficas y atróficas. O sea, todos tratan de ver en realidad lo peor de todo para contarme, esto tiene posibilidades, lo otro no. Ojo, hay mucha gente de escuelas muy sólidas en Europa y en Estados Unidos que a muchos de estos huesos le proponen la amputación. Una sola cirugía y toda una vida con prótesis. Pero está bien, pero no pasan toda su infancia en el quirófano. Así que, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Reconstruir. Otra vez yo trato de que el hueso tenga extremos vasculares, resección de la pseudoartrosis, volver al eje, compensar la diferencia de longitud y cuando, bueno, tiro la toalla a la amputación. Eso es no hay ningún protocolo que tenga éxito completo. No es que yo diga, miren, sigan este camino, que con este camino van a ver la luz. No. Ilízaros, Catania, Paley, Doll publicaron mucho las experiencias con circular y hacían limpieza de la zona, colocación de injerto libre, colocación de fijador externo circular, compresión, osteotomía y alineación del peroné, docking, o sea, si uno hacía un transporte, hacían el docking. Nosotros le agregamos en el servicio, la gente de Japón había hecho la posibilidad de un injerto de peroné homolateral para que pueda ser vascularizado. Así que lo publicamos en el exterior y, bueno, en realidad el método era muy sencillo, muy parecido a lo que usábamos también con las sépticas, o sea, resecábamos el amartoma, poníamos una clavija endomedular, aparatos circulares para comprimir, hacíamos un gran devidamiento y comprimíamos. ¿Cuál fue la experiencia que nosotros hicimos? Hasta el año 95 tuvimos unos cuantos pacientes. El índice de consolidación era del 58%. Era bajo. En realidad, un cirujano del 58%, yo no sé si me operaría con él, porque es real. Si yo voy al consultorio del cirujano y digo, mire, ¿qué éxito tiene? Y yo tengo el 58%. Digo, mire, le agradezco mucho, quedamos así, cualquier día nos vemos. Pero es verdad, es así. ¿Por qué no es? Entonces dijimos, vamos a cambiar de potrillo, porque algo... Y el doctor Perry Schwenecker, siguiendo un poco, no siguiendo, pero similar al protocolo del profesor Delcel, hizo, usando el viejo clavo de Peter Williams del año 63, hizo todo un protocolo de limpiar el canal, usar el clavo de Peter Williams retrógrado, o sea, a través del tobillo, y colocarlo, dejarlo en el calcáneo, sabiendo que ese chiquito iba a crecer. O sea, si yo lo operaba hasta los 5 años, lo dejaba en el calcáneo. Entre 5 y 8 en la astragalocalcánea y más de 8, bueno, directamente en la tibia porque no tenía posibilidades de crecimiento. Pero habitualmente estos chicos consultan de chiquititos, así que el problema es que después teníamos que mantenerlo durante tiempo muy prolongado con una ortesis CAFO, 2, 3 años, hasta que uno dijera, bueno, el hueso vuela solo. Ahora tiene vascularización suficiente como para que yo le saque el andamio. Así que las pautas actuales son estas, en congénitas. Niños menores de 10 años, seguimos el protocolo de Schwenecker porque tenemos casi el 80% o 85% de buenos resultados. En realidad ha modificado un poco la expectativa de Lizarov. Esta era una nenita que estuvo con ortesis hasta que el pencilin se afinó, se fracturó. Habíamos usado primero el circular, con poco éxito, no consolidó, rompió la stamen, y usamos el método de Schwenecker,
en donde usábamos el Peter Williams retrógrado del tobillo y lo manteníamos, obviamente, con calidad de injerto, con limpieza del foco, con resección de la martoma, con todo el tratamiento local, que igual que en todos. Pero nosotros veíamos que el hueso empezaba a revascularizarse, porque le dábamos la opción de acercarlo. Las ventajas son que indudablemente tienen mucha mejor tolerancia, no tienen nada externo, buenos resultados inmediatos, y teníamos muy bajo índice de fractura, porque el problema es que el Lísaro consolidaba, pero después se afinaba y volvía. Las desventajas es que muchos tobillos terminaron rígidos. Había hipotrofia de pantorrilla, había lesiones fisarias, había fracturas y migraciones del clavo, pero bueno, está bien, comparado teníamos mejores resultados. En niños mayores, bueno, seguimos usando clavo endomedular e Lísaro circular, porque son chicos grandes, en donde no, solamente el clavo no podemos confiarle, y le damos compresión. En ellos, que fueron los que mostramos al principio, que no se rompieron, no hicieron penciling, sí, claro, pero estaban absolutamente torcidos, cuando lo cortábamos no pegaban. Entonces le hicimos al principio clavo más compresión con monoplanar, no funcionó, y volvimos a nuestro querido circular. Y entonces clavo endomedular, limpieza local, y el Lísaro en compresión hasta obtener consolidación. Los inconvenientes a todos los protocolos son las refracturas alejadas, no inmediatas, los desejes finales, porque yo trato de ponerlo en eje con el clavo, sí, bueno, pero no es sencillo, son huesos muy manoseados, el retardo de la consolidación, la pérdida de la movilidad del tobillo, el cierre prematuro de la fisis, una diferencia de longitud remanente en el 100% de los casos, que después va a haber que tratarla, sí, bueno, pero hay que seguir tratándolo. Paley modificó un poco esta técnica y muy ocurrentemente empezó a usar el clavo de Fassier, o sea, tratando de no tomar el tobillo, pero permitir que se elongue porque es telescópico, y ponerle, bueno, salendronato, proteína morfogenética, que nosotros no lo tenemos acá. Pero bueno, no es que sea sencillo, no es que los resultados, también el clavo es telescópico y puede dar un colapso articular. Él ahora, y en el 19 publicó un trabajo del injerto en cruz, que realmente es muy buena idea, sacando casi toda la cresta ilíaca y haciéndole un injerto propio con muchísima cantidad en cruz. Todavía no hay resultados alejados, pero bueno, es una esperanza más. Como que uno siente que todavía en esto no se cerró la última palabra. Bueno, mil gracias. Gracias a todos por habernos soportado a Fernando y a mí. Mil gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente su disertación, que nos trajo recuerdos de que cuando hay muchas técnicas, es difícil encontrar cuál será la que dé los mejores resultados. Y en ese camino en que está usted, nos sirve de ejemplo para seguir buscando la respuesta a esta patología que son muy demandantes. Me hizo acordar de lo que dijo cuando habló de la pseudoartrosis post-sepsis, lo que decía Lowell Winter, que el pus causa más daño que la propia bacteria. Entonces, eso tenemos que recordar para el manejo, porque muchas veces queremos menospreciar las infecciones o la secuela de las infecciones, y es en donde tenemos que actuar con más prontitud y tratar de dar la biología que es lo necesario para eso, para superar estos problemas que se nos presentan. Desde ya, profesor, le agradecemos, y si algunos tienen alguna pregunta que hacer, quedamos abiertos y a disposición de la teleplatea. Está Daniel Moya también para presentar su caso, profesor. Sí. Daniel. Hola, buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, Atilio, José, Fernando, Horacio, Enrique, un placer. Gracias por permitirme mostrar algo que en realidad yo lo veo desde el punto de vista del aporte que nos pueden dar las ondas de choque. Horacio, un placer. Yo roté con vos por
por el Gutiérrez cuando era residente de segundo año. Así que de los presentes, solo Enrique y vos me han visto con pelo. Pero bueno, es así de la vida, un placer verte. Qué bueno, Dani, qué bueno. Bueno, a ver, se suele decir en estos casos que inmerecidamente estoy aquí, nunca ha sido más justa esa frase. Yo, frente a estos dos monstruos que han mostrado estos casos espectaculares, no puedo ni ponerme a hablar, lo mío es la cirugía de hombro, pero a través de las ondas de choque hemos descubierto un mecanismo que, usado con prudencia y con lógica, puede aportarnos soluciones que por supuesto no son infalibles, pero este caso grafica, este caso que me han permitido mostrar, grafica la ventaja que puede tener en determinadas situaciones. Porque ni más ni menos se ha venido hablando de la biología y se ha venido hablando de la mecánica. Hablaban de la compresión, y la realidad es que la onda de choque funciona gracias a lo que es un poco el eslabón intermedio, que es la mecanotransducción, la capacidad que tienen las células de reconocer un estímulo mecánico y responder biológicamente, cosa que empíricamente los traumatólogos venimos aplicando desde tiempos inmemoriales cuando le damos carga a un paciente. Este es un caso que en realidad es del Hospital Garrahan, del doctor Rodolfo Goyeneche y del doctor Gerardo Staudager, y Sebastián Senes, que rotaba, médico del Hospital Británico, que rotaba en el hospital en un Ateneo, observa el caso que les voy a mostrar y propone la posibilidad de ondas de choque, y ahí entra mi participación. En realidad era un caso bastante complejo, porque se trataba de un chiquito de 7 años sin antecedentes, que en febrero del 2014 tiene una osteomielitis, digamos, de tipo vascular, diafisaria al fémur derecho, sin antecedente traumático ni de foco externo, y se le hacen 5 toilets en un centro distinto al Hospital Garrahan, hace un shock séptico y está 2 meses en terapia intensiva. Este paciente luego sufre una fractura patológica, también tratada en ese mismo centro con clavijas y 3 meses de yeso pelvipédico, y 6 meses después se lo pasa a un tutor de Ilízaro. El paciente es entonces derivado al Hospital Garrahan y llega de esta manera, todavía séptico a nivel local. Entonces se le hace una toilette importante, profunda, una resección segmentaria al fémur y un primer tiempo de cirugía de Masquelet que antes nombraba Horacio. Se le recoloca el Ilízaro y se le pone un clavo de Rasch endomedular. Posteriormente, el paciente se hace el segundo tiempo del Masquelet, ya en septiembre de 2015, con injerto autólogo y también banco de huesos, y esta es la situación en ese momento. Posteriormente, en 2016, se retira el tutor de Ilízaro. Esta es la radiografía preoperatoria antes de retirar el Ilízaro. Y esto es con posterioridad, se ve que está bastante alineado el miembro, y lo que persiste es una discrepancia de 10 centímetros en los miembros inferiores. Yo tengo algunas dudas de la imagen de perfil con respecto al grado de consolidación. La cuestión es que el chiquito empieza a hacer carga y se empieza a dar un curvado progresivo del clavo endomedular, y termina haciendo una fractura diafisaria a nivel de la unión entre el hueso nativo y el aporte de injerto óseo. Perdón. Entonces, la situación en noviembre del 2016 era esta. Se hace una extracción del clavo, se hace el tratamiento de la pseudoartrosis y se hace un clavo endomedular con fresado. El paciente sigue evolucionando y 14 meses después persiste sin signos de infección, pero sin signos de consolidación, y ahí se plantea
qué conducta hacerle, y se discute en ese Ateneo, y se plantea en un nuevo abordaje quirúrgico. Realmente Sebastián Senes propone la opción de las ondas de choque. Goyeneche es otro viejo conocido, yo lo conocí cuando él rotó por el Clínica siendo residente, somos más o menos todos de la misma época, y entonces se decide probar con las ondas de choque. Recordemos que con el término ondas de choque hay dos tipos de tecnología. Las ondas de choque propiamente dichas, que son las focales, que son las más parecidas a los que se usan para litotricia, y las ondas radiales de presión, que son superficiales, no pasan más de 5 milímetros de la piel, y son útiles, se pueden usar para tendinopatías, pero no para un hueso como con esta patología. Bueno, nosotros entonces decidimos hacerle 3 sesiones de ondas de choque con un equipo focal. Esto se hace sin anestesia, no es grato, pero el chiquito lo toleró bien, es decir, es algo que se puede tolerar en la medida que los pulsos se repiten, se va insensibilizando la zona, y para nuestra sorpresa, porque yo hace 20 años que uso este método como una herramienta más, pero todavía me sigo sorprendiendo, para nuestra sorpresa, en menos de un mes, esta fue la reacción. Realmente muy, muy llamativo, y más en un chiquito. Uno está acostumbrado a tratar adultos, la respuesta, por supuesto, es mucho mejor. Simplemente 2 diapositivas más. Este es un estudio que ha hecho el sistema de accidentes de trabajo de Austria. Ellos tienen un sistema estatal muy bien organizado. Hicieron una evaluación en 5 años, creo que fue de 2010 a 2015, y vieron que tienen 400.000 fracturas anuales, de las cuales 10.000 hacen pseudoartrosis. De ellas, 7.000 son pasibles de ser tratadas con ondas de choque, y el uso de las ondas de choque, en lugar de ir directo a la cirugía, le generó un ahorro de 66 millones de euros anuales al sistema. Y simplemente, esta es una publicación que hicimos hace un par de años en el Journal of Bone, donde están los conceptos básicos, cómo funciona esto y las distintas indicaciones que tienen, para el que esté interesado en este tema. Simplemente quería hacer ese aporte. Gracias, Daniel. Profesor Misiones, le dejo a su cargo si tiene algo que acotar. No, yo me acuerdo perfectamente de este caso, que fue discutido en Ateneo, y el resultado fue buenísimo. No recuerdo que después yo en los próximos años ya me jubilé, pero sigo muy al tanto con el Ateneo, en el Garrahan, pero no recuerdo que hayamos tenido otro caso. ¿Vos, Daniel, te recordás? No, hubo una chiquita que después, una chica que tendría mayor, 14 años, que este paciente, pero se perdió después en los vericuetos, y no realmente Sebastián Senes dejó de rotar y la perdimos, pero no. Lo interesante es que no hay experiencia mundial en este tema, en la infancia, porque siempre hemos hecho las ondas por debajo de 18, por encima, perdón, de 18 años de edad. Sí es una contraindicación aplicarlo sobre una fisis fértil, pero a nivel diafisario, lejos del cartílago de crecimiento, puede ser una buena alternativa. Daniel, ¿y la presencia del material de osteosíntesis no influye para ello? No, para nada. No afecta para nada. Tampoco que haya infección. Ah, correcto. Pero, Daniel, esta chiquita tenía poco para perder realmente. Supongamos que hubiera podido ser alterada su fisis. En realidad... Claro, además. Claro. Lo que dice Wolfgang Jaden, que es una de las autoridades mundiales de este tema, es que en términos generales, si las cosas se hacen bien con un equipo adecuado, lo peor que suele pasar con las ondas de choque es que no pase nada. Pero en general uno no ve complicaciones severas si se hacen las cosas correctamente. De todas maneras, el uso de ondas focales es de uso médico, es decir, por el tipo de indicación y por los riesgos que puede tener el equipo en comparación con las radiales, ¿no? Enrique. Una pregunta. Vos decís que es molesto. ¿Duele? Mirá, depende del equipo. El equipo con el que tratamos a este chico es un equipo electrohidráulico
que tiene un foco grande, con lo cual la presión se distribuye en un campo de mayor tamaño y en general es más tolerable. No creo que hubiéramos podido lograrlo con un equipo electromagnético que tiene un foco mucho más concentrado y en general en Chile, por ejemplo, tenemos amigos y colegas que trabajan y te diría que es el único lugar donde hay experiencia limitada, pero experiencia seria en la infancia, en mayor número que el nuestro, 6 casos, 7, 8 casos, ellos lo hacían bajo sedación con un equipo electromagnético. En el caso de este paciente, íbamos muy despacio, aumentando la energía, y al principio le caía una lagrimita y después toleró las 3 sesiones sin ningún problema. ¿Y equipos hay en todos lados? ¿Equipos de esos? ¿O están únicamente en Buenos Aires? Creo que en Argentina, por el momento, el único que tiene experiencia soy yo, porque hace 20 años que estoy en el tema, y a pesar de tantos años, por supuesto, el primer chiquito, que fue este paciente que presentamos, me generó bastante cautela y me puse en contacto con los referentes mundiales planteándoles la situación, ¿no? Daniel, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Acá, Janina, te digo que por los consensos de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque, de la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque, las ondas de choque focales son de uso médico, las radiales sí pueden ser utilizadas por fisioterapeutas. Perfecto. Daniel, acá evidentemente en este caso que con tanta cirugía y un proceso infeccioso de por medio, evidentemente uno de los factores de la osteoartrosis era la falta de vascularización, o por lo menos un gran defecto vascular, ¿verdad? Aparte de tejido fibroso, poco útil para cicatrización. ¿Qué pensás qué es lo que hace la onda de choque? ¿Estimula la inflamación? ¿Estimula ciertos factores que estimulan la osteogénesis, la osteoinducción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace ahí localmente? Tiene una cantidad de mecanismos muy grandes porque dispara una cascada, pero provoca, digamos, angiogénesis, neoangiogénesis, y también tiene un efecto de inducción sobre la diferenciación de los osteoblastos, que actúa también sobre los pericitos, se produce liberación de factores de crecimiento, aumenta la concentración de óxido nítrico, es decir, genera una reacción muy importante en la zona. Como estoy en la página de ustedes, también online, en el chat con ustedes, la verdad que veo casos muy interesantes que han fallado, métodos que han fallado, y de repente con la onda de choque, y en algún momento también se habló que se estimula ciertos factores que se ven en los pacientes politraumatizados que están inconscientes, y esos pacientes que están en coma desarrollan a veces callos exuberantes. Y en algún momento me acuerdo que en una charla que se pensaba que se liberaban ciertos factores que en ese caso es a nivel central, ¿verdad? En este caso vos pensás que sería también a nivel con la onda de choque producto de esa liberación de esos factores, no sé si osteoblásticos o de neovascularización. Sí, es una respuesta claramente biológica. Inicialmente se creía, y los primeros que hicieron esto, un par de médicos en Bulgaria, ellos creían que refracturaban el foco y que generaban microfracturas y sangrado. Y la realidad es que tuvieron muy buenos resultados, pero se equivocaron en cuanto a la explicación del mecanismo de acción. Ya, perfecto. Y una pregunta parecida al profesor Misiones. ¿Qué le parece, profesor, qué le parece que hace la compresión? Que por lo menos Lizardo, ¿qué pensó al hacer la compresión del foco pseudoartrósico? ¿Qué producía con eso? ¿Irritaba el foco o estimulaba la angiogénesis? ¿Qué exactamente pasa? Elizardo era un tipo convencidísimo del manejo del vaso intraóseo. Por eso él hablaba de la angiogénesis en compresión y en distracción. Por eso fue el primero que dijo que en realidad había que elongar a 1 milímetro por día. Cuando Dani estuvo rotando por el Gutiérrez, yo hacía elongaciones con el método de Wagner, que íbamos a 3 milímetros día. Y obviamente terminábamos en pseudoartrosis, porque estábamos excediendo la capacidad del vaso
para poder regenerar hueso. Y Lizaro fue el primero que dijo, si uno excede el milímetro por día, va a ir al fracaso. En realidad fue como un boom en ese momento, nadie lo podía creer, pero cuando todos empezamos a bajar la velocidad, vimos que en realidad el buen manejo del vaso intraóseo era lo que nos faltaba. Y mejoramos muchísimo la performance. Ese fue el gran boom de Lizaro. Todo lo demás, el aparato y toda esa cosa, el boom fue el manejo que él tenía para hacer compresión o distracción en un vaso que estaba muy deteriorado. Fíjense, el caso que presentó Daniel es un caso extremo, por fortuna anduvo con eso, porque en realidad como que uno había quemado todos los barcos, habíamos probado todos los métodos, o sea que en realidad, sí, uno dice el método de Lizaro, sí, bueno, el método de Lizaro no es milagro, es un método para un porcentaje. Sí, José, es así. No, y las ondas de choque tampoco. Es decir, la tasa de éxito está alrededor del 70%, pero hay un 30% que uno les hace las ondas y no pasa nada. ¿Cuál es la causa? Si es biológica o lo que sea, es difícil hoy de definirlo. Bien, de los pocos casos que yo compartí con vos, Dani, de pseudoartrosis, yo creo que la estabilidad del foco es un factor clave. Importantísimo en la onda de choque para que sea exitosa, ¿no? Exacto, sí. Es que sería una contraindicación que el foco esté inestable. Bueno, Enrique, Lizaro, yo no me olvido nunca, la primera conferencia que dio en el año 83 en la American Academy, un hombre que venía de Kurgan, de otro lugar, que hablaba con sombrero, en ruso, que mostraba radiografías en blanco y negro, él decía, si yo quiero ahogar a un hombre, mejor que lo agarre con las dos manos y no con una, porque probablemente con una se zafa, pero con las dos no. Es verdad que él decía que para manejar la vascularización había que tener mucha estabilidad del foco para poder manejarlo, no importa el método que use. Y en realidad el viejo Lizaro no estaba muy errado en lo que decía. Claro, es lo que vos decís, Enrique. Claro. Sí, porque uno, si está pensando en un brote vascular de angiogénesis que progrese, lógicamente eso ante el mínimo movimiento va a fracasar, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, Atilio, si... Aquí estamos ya en tiempo, a ver si no hay más preguntas. Varios de los chats están agradeciendo por la charla, así es que nosotros también le damos las gracias a nuestros colegas de otros países que estuvieron escuchándonos. Así es que, Enrique, para dar término a esto. Bien, no sé, Fernando, Horacio o Dani, si quieren hacer algún aporte más de todo lo que se ha tratado, yo creo que muy interesante desde la fractura, la pseudoartrosis y las nuevas posibilidades de tratamiento, que yo lo conocí a través de mi hermano al tema de las ondas de choque y creo que es un armamento muy interesante para tener en cuenta y no olvidarse antes de pasar a una gran cirugía o a algún método muy invasivo de nuestros pacientes con pseudoartrosis y otras situaciones de nuestra especialidad que nos evitan indicaciones quirúrgicas a veces muy cruentas y muy invasivas. No sé si estás, Hernán, como para hablar de nuestro próximo webinar, que es sobre fractura de pelvis. Si podés decir algo para ilustrarnos o querés mostrar si tenemos ya algún flyer para mostrar. Y bueno, y nos despedimos con la promoción del próximo webinar. Y agradeciéndoles a todos la participación. Fernando, siempre un gusto escuchar tus casos desde Neuquén. Y las palabras de las emisiones, yo estaba con la cámara apagada, pero bueno, además del conocimiento, la sonrisa que despierta en cada uno de nosotros, su experiencia y las enseñanzas de la experiencia es algo maravilloso que agradecemos muchísimo gracias a tu participación. Y Dani, bueno, hermano, nos agradecimos, somos nosotros. No, por favor. Poder compartir, es lo que yo decía de José. Los proyectos de José se basan siempre en educación. Y eso es construir para el futuro. Muchísimas gracias, porque creo que todos Muchas gracias. están más que agradecidos
y ahora hemos aprendido muchísimo. Y Dani, muchísimas gracias por tu participación, por tu caso excelente. Y bueno, esperemos contarte próximamente con un seminario de ondas de choque de todo el seminario.